En la era de los dinosaurios, cuando los reptiles gigantes dominaban la tierra y los océanos rebosaban de leviatanes prehistóricos, los cielos no estaban menos vivos. Por encima del rugido de los mares antiguos y el silbido de los vientos costeros, criaturas con envergaduras comparables a pequeños aviones surcaban la atmósfera sin esfuerzo. Entre estos reptiles voladores, ni aves ni murciélago, se estaba uno de los más icónicos, el pteranodón. Aunque podía parecer temible desde abajo, con un enorme pico cortando el cielo, no cazaba con garras. En cambio, como las aves marinas modernas, llevaba una vida sorprendentemente modesta, zambulléndose y planeando en busca de peces bajo las olas. El descubrimiento que llevó por primera vez al pteranodón al foco de la ciencia ocurrió en 1871, cuando el renombrado paleontólogo Othniel Charles Marsh desenterró su fósil en lo que hoy es Kansas. A primera vista, esto puede parecer desconcertante. ¿Por qué un planeador marino comparable en estilo de vida a las aves marinas actuales sería encontrado en el centro de lo que hoy es América del Norte? La respuesta se encuentra bajo la geografía antigua del período Cretácico. En aquel entonces, América del Norte no se parecía del todo a lo que vemos hoy. Un vasto mar interior, conocido como el Mar Interior Occidental, había dividido el continente en múltiples masas de tierra, extendiéndose desde lo que hoy es el Océano Ártico hasta el Golfo de México. Imagina Kansas no como una pradera plana, sino como un terreno costero bañado por aguas cálidas y poco profundas, un hábitat ideal para los pterosaurios piscívoros. Aunque muchas personas imaginan la era de los dinosaurios como un tiempo en que todos los continentes estaban fusionados en una sola masa de tierra, para cuando pasaban unos 90 millones de años, las formas terrestres de la Tierra ya comenzaban a parecerse a las que reconocemos. Sin embargo, con un clima global mucho más cálido, los niveles del mar eran dramáticamente más altos, remodelando las líneas costeras de maneras que aún podemos rastrear hoy en día. Cuando salió a la luz el primer fósil de pteranodón, ofrecía solo unas pocas pistas, principalmente partes de los huesos del ala, con poco más para analizar. En ese momento, la paleontología aún era una disciplina joven, y el pteranodón no solo fue uno de los primeros reptiles voladores descubiertos, sino también el primero de su tipo hallado fuera de Europa. Comprensiblemente, los científicos tenían solo un entendimiento limitado de cuán variados y extendidos eran realmente los pterosaurios. Othniel Marsh, quien hizo el descubrimiento, creyó inicialmente que había desenterrado una nueva variante de un pterosaurio europeo ya conocido llamado Pterodactylus. Esto no era del todo sorprendente. Pterodactylus había sido el primer pterosaurio estudiado y nombrado formalmente, y su nombre, que significa dedo alado, se asoció fuertemente con todo el grupo en la imaginación popular. A simple vista, el espécimen de Marsh parecía lo suficientemente similar, a pesar de tener algunos rasgos peculiares. Una de las principales diferencias entre ambas especies era la presencia de dientes. Pterodactylus tenía la boca llena de dientes afilados y puntiagudos, mientras que Pteranodon, como se descubriría más tarde, no tenía ninguno. Al principio, esto no estaba claro. Se encontraron dientes fosilizados junto a los huesos de Pteranodon, y durante un tiempo se asumió que pertenecían al mismo animal. Pero estudios posteriores revelaron que los dientes provenían en realidad de un gran pez prehistórico Xifactinus que había vivido en las mismas aguas. No fue hasta unos 5 años después, cuando finalmente se desenterró un cráneo de Pteranodon, que los paleontólogos reconocieron que estaban tratando con un animal completamente diferente. Esa revelación ayudó a esclarecer su identidad y dio origen al nombre que usamos hoy en día. Aún así, las confusiones iniciales pueden explicar por qué pterodáctilo se convirtió y sigue siendo un término general para todos los pterosaurios en la cultura popular. Hoy en día, el pteranodón es uno de los reptiles voladores más conocidos, gracias a un impresionante registro fósil que cuenta con miles de ejemplares más que cualquier otro pterosaurio. Con un material tan abundante, los científicos han podido construir una imagen detallada de su anatomía y estilo de vida. Estos animales eran gigantes del aire. Superaban fácilmente en tamaño a cualquier ave actual, con machos que alcanzaban envergaduras de más de 5 metros, más de 16 pies y que se alzaban casi a la altura de un adulto. Algunos fósiles fragmentarios
insinúan individuos con alas que se extendían hasta 6,5 metros, posiblemente más, aunque esas estimaciones se basan en restos incompletos. Durante décadas se creyó que el Pteranodon era la criatura voladora más grande que había surcado los cielos. Eso cambió en la década de 1970 con el descubrimiento de los pterosaurios asdárquidos, que eran aún más masivos. Curiosamente, los fósiles revelan dos tipos generales de cuerpo, uno más pequeño y otro significativamente más grande. La variedad más pequeña presenta una abertura pélvica más ancha, lo que llevó a los paleontólogos a sugerir que probablemente se trataba de hembras. También tenían crestas craneales más cortas y redondeadas. En contraste, los machos poseían crestas largas en forma de cuchilla, probablemente utilizadas para atraer parejas, al igual que los pavos reales hoy en día. ¿Puedes imaginar mirar hacia arriba y ver a una de estas criaturas deslizándose en silencio por encima? Un planeador viviente de otra era. Para poner en perspectiva el tamaño del Pteranodon, sus alas se extendían casi el doble que las de un albatros errantel, ave más grande del mundo en la actualidad. De hecho, tenía más en común con una aeronave ligera que con cualquier ave viviente. Ese tipo de envergadura le daba un alcance increíble, perfecto para planear sobre los antiguos mares interiores que llamaba hogar. Cuando los científicos encontraron por primera vez fósiles de Pteranodon, los únicos pterosaurios conocidos hasta entonces tenían todos dientes. Así que, cuando se encontraron dientes fosilizados de peces cerca, se asumió que pertenecían al reptil volador, pero el Pteranodon resultó ser parte de un grupo más avanzado de pterosaurios, conocidos como pterodactiloides. Los primeros pterosaurios del Triásico y Jurásico, llamados Ramphorhynchoides, tenían colas largas, alas más anchas y mandíbulas llenas de dientes afilados. Tenían un aspecto y un vuelo bastante diferentes. Pero con el tiempo, la evolución favoreció a los voladores más ágiles y eficientes. Los pterodactiloides desarrollaron alas más largas y estrechas y colas más cortas, mejor adaptadas para planear largas distancias. En un patrón similar al que ocurrió con las aves, estos pterosaurios más recientes también perdieron los dientes, probablemente como una forma de reducir peso y hacer más aerodinámico el cráneo. El Pteranodon, con su pico sin dientes y alas elegantes, fue un ejemplo clásico de esta transformación evolutiva. La mayoría de los fósiles de Pteranodon se descubren cerca de lo que alguna vez fueron costas antiguas, lo que ofrece una pista clara sobre su estilo de vida. Estas criaturas vivían estrechamente ligadas al mar. De hecho, un fósil extraordinario incluso conserva un pez entero dentro del estómago de un Pteranodon, mientras que otros muestran contenido estomacal lleno de huesos y escamas de peces, una fuerte evidencia de que su fuente principal de alimento provenía del océano. Pero exactamente cómo cazaban a sus presas sigue siendo objeto de debate. Aunque tanto las aves como los pterosaurios dominaron el vuelo, la mecánica detrás de sus alas y sus estrategias de despegue eran completamente diferentes. Las aves tienen alas formadas por brazos modificados, mientras que sus patas permanecen separadas. En cambio, las alas de los pterosaurios estaban formadas por una membrana de piel que se extendía desde el cuarto dedo alargado hasta las extremidades traseras, más parecida al ala de un murciélago que a la de un ave. Este diseño de ala significaba que el Pteranodon no podía despegar dando saltos y aleteando como las aves modernas. En su lugar, los paleontólogos proponen que usaban un despegue cuadrúpedo, apoyando sus extremidades delanteras en el suelo y empujando con fuerza tanto con las patas delanteras como con las traseras en un solo impulso potente. Las investigaciones sugieren que esta técnica podía generar el doble de fuerza de despegue que el salto de un ave. Pero pescar conlleva su propio desafío. Si se zambullían en el agua para atrapar presas, ¿cómo despegaban de nuevo? Dado que sus patas formaban parte de la membrana alar, no tenían garras fuertes como las águilas o los halcones. Sus garras eran relativamente pequeñas y débiles para su tamaño, lo que hace poco probable que atraparan peces con los pies. Entonces, ¿cómo cazaban? Una teoría es que atrapaban peces de la superficie mientras volaban. Otra posibilidad es el buceo en picada, descendiendo como los alcatraces modernos, sumergiéndose para atrapar presas con el pico y luego lanzándose de nuevo al cielo. ¿Puedes imaginarlo? Una sombra con pico cortando las olas, desapareciendo en una salpicadura solo para elevarse otra vez,
con las alas cortando el aire cargado de sal. Aunque el pteranodón pasaba gran parte de su vida cazando peces, puede que no siempre haya sido el cazador. A pesar de su enorme tamaño, estos reptiles voladores vivían en un mundo donde ser grande no garantizaba seguridad. Los mares del Cretácico estaban llenos de depredadores formidables. Algunos tiburones crecían incluso más que los actuales tiburones blancos. Los mosasaurios dominaban las profundidades como colosales lagartos marinos, y tortugas marinas acorazadas del tamaño de rinocerontes nadaban a su lado. La evidencia de estas amenazas no es solo teórica. Se encontró un fósil de pteranodón con un diente de tiburón incrustado profundamente en una vértebra del cuello. La mordida fue lo suficientemente fuerte como para penetrar el hueso, lo que sugiere un encuentro violento. ¿Pudo el tiburón haber atacado a un pteranodón vivo? ¿O simplemente estaba carroñando un cadáver flotante? Ambos escenarios son plausibles, pero el diente incrustado ofrece un recordatorio escalofriante. Incluso los señores del cielo no eran inmunes a convertirse en la comida de otro. La naturaleza en el Cretácico era tan hermosa como brutal. El pteranodón no era un monstruo cinematográfico ni una bestia de pesadilla sacada de una leyenda. Era una criatura real y viviente adaptada maravillosamente a su entorno, que prosperaba no mediante la fuerza bruta, sino gracias al vuelo, la precisión y la perseverancia. Como las aves marinas modernas, se alimentaba principalmente de peces pequeños, y a pesar de su impresionante envergadura, probablemente tenía que estar alerta ante los depredadores bajo las olas. Y quizá, lo más sorprendente de todo, no era raro. Su presencia llenaba los cielos de los mares antiguos, deslizándose en bandadas como las gaviotas o pelícanos de hoy en día, recordándonos que la vida prehistórica no solo era dramática, sino también profundamente familiar.